Amén. Gracias a Dios que podemos cantarle, podemos honrarle a través de este himno que habla de la grandeza de nuestro Dios. Dios es grande. Amén. Antes de orar, yo quisiera invitarte a que justamente ejerzas tu fe, tu confianza en el Dios que está aquí. Si Dios es grande, si Dios todo lo puede, tal vez tú en esta mañana estás cargado, estás angustiado por algo. Y yo quiero invitarte a que tengas plena confianza, plena tranquilidad y sobre todo fe de que Dios puede tomar control de tu necesidad, de lo que tú tengas, de lo que te aflija. Dios es grande, no debe caber la menor duda. Por eso que al orar, yo te invito a que pongas toda carga, toda preocupación en las manos del Señor. Hazlo en este momento, inclina tu rostro, habla con el Señor, dile: Señor, esto me preocupa, esto me angustia, esto me tiene en dudas. Compártelo a Él. Dios escucha, Dios está aquí y Dios quiere obrar en tu vida de una manera real, de una manera clara y evidente. Padre, tú eres grande y para ti no hay nada imposible. Es por eso que nos acercamos a ti pidiéndote que tú sostengas toda carga, toda preocupación, toda duda, toda angustia. Que podamos, Señor, descansar plenamente en ti, confiando en tu grandeza y en tu poder. Sobre todo, Señor, saber que tú eres el vencedor, tú eres Cristo Jesús, el que resucitó de los muertos, y que ahora, Señor, anuncia su venida. Por eso, Padre, a ti te honramos y nos ponemos en tus manos. Y te pedimos que nos dirijas por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana les voy a pedir un poquito de paciencia, misericordia con su servidor. Si digo algunas palabras cruzadas, estoy con el problema de que no puedo ver bien de cerca ahora, me están haciendo un tratamiento en la vista, y si digo algo cruzado, entiendan por qué, ¿no? Porque he leído mal. Así que les pido su comprensión en ese sentido. Estamos en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, un libro fascinante, un libro que para algunos asusta, angustia, preocupa, pero todo lo contrario. Apocalipsis está lleno de verdades hermosas, preciosas, sobre todo alentadoras. Recuerden que fue escrito en un contexto en donde los cristianos estaban perseguidos, estaban encarcelados, estaban sufriendo por causa de su fe. Y el autor de ellos, el apóstol Juan, inspirado por el Señor, está en el exilio. Y este mensaje, justamente en sus palabras iniciales, habla de la felicidad, la alegría para todo aquel que lee, escucha y recibe las palabras de esta profecía. Si bien es cierto, hay términos que nos pueden impresionar, que nos pueden angustiar, que no son nada divertidos, nada para celebrar, sin embargo son verdades que Dios nos ha dejado para anunciarnos lo que será más adelante. La mayor parte de la profecía del libro del Apocalipsis son anuncios de acontecimientos que están por suceder. Y precisamente estamos en el capítulo 11, que forma parte de un paréntesis que tiene este libro antes de llegar a lo que se conoce como la séptima trompeta, ¿no? Son juicios, son 7 trompetas, cada una de ellas con un juicio. Hasta aquí hemos visto 6, pero antes de llegar a la séptima, el pasaje, el relato, nos abre un paréntesis que ya tratamos la semana pasada, donde vimos a un ángel con un librito y que se lo dio a Juan y que le dijo que se lo coma y que después de comérselo le dice profetiza. Ahora, la figura de comérselo es que asimile ese libro, que esas verdades se hagan tuyas para que después que tú las has asimilado, tú las puedas expresar y las puedas compartir a los demás. Llegamos al capítulo 11 y en el capítulo 11 hay un episodio que nos hace ver la tarea y el ministerio de 2 testigos. Yo quisiera que nos centremos no tanto en quiénes son ellos, sino básicamente en lo que hacen, en su misión,
en su tarea, que una vez más nos muestra que el amor y la misericordia de Dios no va a parar hasta el final. La gente le sigue dando la espalda a Dios. La gente sigue rebelde contra el Señor. Considera que el tema de Dios, el tema de la Biblia, es un tema que hay que dejarlo para después. Sin embargo, Dios, en su gran misericordia, que no quiere que nadie perezca, Él va a continuar hasta el último, hasta el tiempo final, a seguir anunciando de este amor y de esta verdad. Por eso que los testigos van a cumplir, en un sentido, valga la redundancia, van a cumplir la tarea de anunciar este mensaje de salvación. Por eso que el día de hoy nuestro tema lo hemos titulado El testimonio continúa. ¿Por qué continúa? Porque terminó en el capítulo 10 cuando se le pidió a Juan profetiza. Y ahora a los dos testigos se le va a pedir lo mismo, profeticen. Profeticen ustedes. Y cuando hablamos de profetizar, no está diciendo necesariamente, habla de cosas futuras que todavía nadie sabe. El término profetizar tenemos que entenderlo como habla la buena nueva de salvación que hay en Cristo Jesús. Profetizar es decirle a la gente, arrepiéntete de tus pecados, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Cree en el Evangelio, cree en el amor de Dios, cree en las bendiciones como nos está llegando ahora, tremenda lluvia, ¿no? Pero lo importante es saber de que el término profetizar básicamente tiene que ver con esa idea de anunciar el mensaje del Señor. El testimonio continúa. Y miren ustedes cómo comienza. Comienza con estas palabras. Entonces, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Interesante, y simplemente quisiera comentar lo siguiente en estos dos versos. Aquí al apóstol Juan se le da una orden directa. ¿Cuál es la orden? Levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. A partir de este momento, Juan pasa de ser un observador, una persona que está recibiendo revelación, a ser una persona activa. Se le pide ahora que mida este templo, ¿no? Y básicamente es un templo que está por construirse. Porque nosotros tenemos que entender que el libro del Apocalipsis fue escrito después de los 70 años después de Cristo, que ya se había dado la destrucción de Jerusalén. El templo de Herodes ya había sido derribado. Este templo que se le manda a medir a Juan es un nuevo templo que se va a construir en los tiempos finales en la ciudad de Jerusalén. Es ese templo al cual el apóstol Pablo en una oportunidad decía que se va a poner allí el anticristo, la bestia, y va a querer tomar una posición de Dios y va a querer que se le adore como Dios. El apóstol Pablo tenía estas palabras. Él decía, hablando de ese templo futuro, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese personaje que se quiere hacer pasar como Dios? Es el anticristo. Es ese personaje que justamente va a aparecer en los tiempos finales. Pero lo que yo quisiera llamar su atención en este primer texto es que a Juan se le pide que mida a los que le adoran. ¿Sabes qué te muestra esto? Que todavía en los tiempos difíciles de tanta rebelión, de tanta apostasía, de tanto rechazo a Dios, todavía hay un remanente de personas que adoran. Todavía hay un grupo de personas que buscan a Dios, que en medio de tanta inmoralidad, en medio de tanto pecado, en medio de tanta desgracia, se mantiene un grupo perenne disfrutando de la gracia y del amor del Señor. Apocalipsis es el libro que nos habla de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. Es el libro que nos va a hablar de los grandes preparativos y de los grandes planes que Dios tiene al final de los tiempos. Y aquí van a aparecer, como les decía hace un momento, dos personajes enigmáticos, sorprendentes, llamativos, pero que van a cumplir un rol trascendente. ¿Y cuál es? Anunciar el Evangelio, profetizar. Se les va a pedir que profeticen. Y es interesante cómo lo menciona allí en el versículo 3. Dice así, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días.
vestidos de cilicio. Aquí el ministerio que van a cumplir estos dos testigos, ¿cuál es? La de profetizar. ¿Y qué cosa es profetizar? Anunciar el evangelio. Hablarle a las personas el mensaje del arrepentimiento. Una de las cosas que nos llama la atención detrás de esta intención de que hayan personas que testifiquen en los tiempos finales es el constante anhelo de Dios, la gran muestra de gracia y de misericordia de parte de Dios, de no querer que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ustedes pueden notar cómo hasta el final va a usar diferentes medios, diferentes personas para que se siga anunciando el evangelio. Siempre ha sido ese el anhelo de Dios. Algunos ven a Dios como un Dios demasiado amoroso que va a pasar por alto el pecado y la desobediencia de los seres humanos. Otros lo ven a Dios como un Dios muy rígido, muy castigador, muy severo. Pero lo interesante es observar que Dios siempre va a querer dar un testimonio de gracia, un testimonio de bondad, un testimonio que uno puede disfrutar por un hecho glorioso. ¿Y cuál es ese hecho glorioso? Jesucristo murió en la cruz para darnos vida, para darnos salvación. Y el apóstol Pablo, hablando de la importancia de este testimonio, de la importancia de la tarea de estos testigos, en una oportunidad Pablo dijo lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Interesante. Si hay algo que era el objetivo, el anhelo, el deseo constante del apóstol Pablo, ¿cuál es? Dar testimonio del evangelio. Ahora, en los tiempos finales, el Señor levanta a estos dos personajes, a estos dos hombres, a estos dos testigos. ¿Para qué? Para que hagan lo mismo, para que den testimonio. Porque un testigo, ¿para qué está? Un testigo está para testificar, para dar testimonio de las buenas nuevas y del mensaje de salvación. Pues bien, ahí se les pide que profeticen y se les da un tiempo. El periodo es 1260 días. ¿Cuánto es esto? 42 meses. ¿Cuántos años? 3 años y medio. Justo la mitad de 7. 7 años es el periodo final que se conoce en la Biblia como el periodo de la gran tribulación. Es el periodo final antes que el Señor establezca su reino. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Pero aquí está dicho, aquí está establecido de que será un periodo de gran tribulación previo a la venida de nuestro Señor. En ese tiempo se va a levantar estos dos testigos. Y un detalle interesante que dice allí, están vestidos de cilicio. El cilicio es una tela áspera, hecha de pelo de cabras, generalmente de color negro. Y el que lo utilizaba de ese color porque precisamente tenía un mensaje de lamento, un mensaje de arrepentimiento. Y no solamente por las personas que necesitaban arrepentirse, sino el lamento por una ciudad como la ciudad de Jerusalén, que había caído a tal decadencia, a tal degrado, que necesitaban ser restaurados de alguna u otra manera con el mensaje de estos testigos. Pero la pregunta sigue latente. Y hay mucha gente que se va distrayendo y se va por otro lado por querer saber quiénes son estos testigos. Yo quiero saber, dame los nombres. Pues la Biblia no te da los nombres. Hay parecidos, hay similitudes, que podemos hacer algunas inferencias. Ya eso entra en el juego. Pero exactamente no te da los nombres y por algo no están los nombres. ¿Para qué el afán de saber quiénes son? Lo que sí, miren, nos da detalles. Antes de saber quiénes son, qué importante es saber qué es lo que los identifica, cuáles son sus rasgos, sus características. Eso sí nos dice el pasaje. El versículo 4 dice así: estos testigos, ¿quiénes son? Los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí hay 3 aspectos fundamentales que te dicen quiénes son. En primer lugar, nos va a mostrar algo de su identidad cuando dice que son los 2 olivos y los 2 candeleros. Nosotros podemos afirmar que estos son personas de carne y hueso, que Dios los envió para cumplir una función especial. Hay una referencia en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, que se parece
y que nos puede ayudar a poder entender el significado de los 2 olivos y de los 2 candeleros. En el libro del profeta Zacarías se hace alusión a personajes como Josué y Zorobabel, que también se les califica así, como los 2 olivos y los 2 candeleros. Estos 2 personajes cumplieron una tarea importantísima de defender al pueblo judío contra sus enemigos. Pero cuando uno observa bien los detalles del Apocalipsis, descubre que estos testigos no tienen nada que ver con Josué y nada que ver con Zorobabel. Más bien tienen otros detalles, tienen otros rasgos. Vamos al primer rasgo, los 2 olivos. Los 2 olivos, la descripción a la que se alude no solo en Apocalipsis, sino en Zacarías, se utilizan para destacar el carácter del ministerio profético de estos testigos. En otras palabras, los olivos es símbolo del poder del Espíritu Santo. Primera característica que podemos nosotros observar de estos testigos. Hombres ungidos por el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Ese es un primer aspecto. Y es interesante que cuando Zacarías hace referencia a estos olivos, se menciona ese versículo que es tan conocido. No con ejército, no con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo van a lograr las batallas? Les decía a Josué, a Zorobabel. ¿Con ejércitos, con armas, con inteligencia? No, no con eso. Lo que ustedes necesitan es de mi espíritu. Con eso van a lograr las grandes batallas. Gran lección para nosotros en el día de hoy. Las grandes batallas y los grandes triunfos que tú puedes lograr en tu vida están en el poder de Dios, están dependiendo de Cristo, está rogándole al Señor, Señor, ayúdame, dame fuerza, dame tu unción, dame tu gracia. Y estos hombres pues tenían los 2 olivos como símbolos, que no eran cualquiera, eran hombres ungidos por el poder del Espíritu Santo. El otro detalle, 2 candeleros. No solamente la fuerza del Espíritu Santo, sino el candelero, ¿para qué sirve? Para iluminar, para dar luz. Quiere decir que estos personajes, además de estar ungidos por el Espíritu Santo, tenían la finalidad de iluminar. Y repito, este testimonio que ellos pueden dar no es porque son hábiles, no es porque son inteligentes. Ellos lo pueden hacer porque están dependiendo del poder y de la gracia de Dios. La pregunta también que algunos se hacen es, ¿por qué 2? Entre tanta gente, ¿no sería mejor mandar un ejército de 100 predicadores, 100 testigos? ¿Por qué 2? Interesante que alguna luz nos da el Evangelio de Lucas cuando dice que el Señor Jesucristo enviaba a sus discípulos de 2 en 2, ¿se acuerdan? Los enviaba de 2 en 2. Y en la cultura judía era necesaria que el testimonio de por lo menos 2 personas sirvan para tener validez en una corte. O sea, con el testimonio de 2 personas, ese asunto era válido. Ahí están estos rasgos que podemos encontrar de estos testigos, estos personajes que Dios está utilizando en un tiempo de mucha tribulación y que los está utilizando porque Dios nos ama, porque Dios quiere que la gente conozca de su amor y de su bondad en los tiempos complicados y difíciles. Pero hay un rasgo más. Si ustedes observan ahí en el versículo, dicen que estos 2 testigos están en pie. ¿De dónde? ¿Delante de quién? Están en pie delante del Dios de los cielos. Esto es fundamental. ¿Tú quieres grandes cosas? ¿Tú quieres bendiciones? ¿Sabes dónde está el secreto? Estar delante de Dios. Estar en la presencia de Dios. Estar confiados en Él. Por eso que al comienzo, cuando hacíamos la pregunta, ¿hay alguna carga? ¿Hay alguna necesidad? ¿Tú tienes algún problema que te está costando resolver? ¿Tienes algo que te tiene atado, que te tiene esclavizado? ¿Ves alguna situación en donde te sientes ya débil? Pues qué importante es recordar que las fuerzas vienen de Dios. Que si tú te pones de pie delante de Dios, saldrás renovado. Saldrás con un nuevo ímpetu. Y eso es algo que nosotros no tenemos que perder de vista en los tiempos de tanto relajo y de tanto descuido a la vida espiritual. Hoy más que nunca yo te invito, yo te persuado a que puedas experimentar, a que puedas disfrutar de la gracia, de la bondad de Dios y del beneficio que hay de estar delante de Él. El secreto de estos testigos para poder entrar a tremendo desafío, a tener que testificar ante una multitud hostil, ante una multitud que hace uso de cualquier medio para derribar
a los profetas y a los predicadores, pues vemos ahí que necesitan de la unción del Espíritu, necesitan de la luz que viene de Dios, pero sobre todo es gente que está parada, bien parada delante de Dios. Y eso es lo que nos va a dar firmeza para hacer frente a cualquier dificultad. Pero noten, interesante otro rasgo de estos personajes, de estos testigos. Dice allí que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Fuego de la boca de ellos. Uno lee esto y dice, esto es cuento, ¿no? Parecen dragones, ¿no? Están botando fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Qué vemos aquí? La protección que Dios les está dando para cualquier ataque, para cualquier dificultad, van a estar protegidos. No solamente están llenos del Espíritu Santo, sino que cuentan con la protección de Dios. Porque cumplir el ministerio profético no es fácil. Hoy en día, cualquier persona que se pare en cualquier lugar y dice arrepiéntete de tus pecados, lo van a abuchar. Se puede hablar de muchas fobias, homofóbico y fóbico por acá, pero también hay cristofóbicos. Hay gente que le tiene fobia a Cristo, que le tiene fobia al Evangelio, bibliofóbicos podríamos decir, ¿no? Que todo lo que es Biblia, no me hable de Biblia, todo lo que es Cristo, no me hable de Cristo. Le tienen fobia al mensaje y hacen lo que sea. Pues el Señor tiene que proteger a estos testigos en tiempos, sobre todo, tiempos de la gran tribulación. Dice allí que sale de la boca de ellos fuego, ¿no? Y devora a sus enemigos. Cualquiera que quiera hacerle daños. Pero un detalle más, antes de comentarlo en su totalidad. Dice allí en el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga y cuantas veces quieran. Bien, cuando sumamos los dos versículos, el 5 y el 6, inmediatamente quien está familiarizado con el contenido bíblico dice, ya sé quiénes son estos testigos. Inmediatamente surge el nombre de Elías y el nombre de Moisés. ¿Por qué Elías? La historia bíblica nos muestra que en Segunda de Reyes, capítulo 1, Elías hizo descender fuego del cielo y consumió a quienes procuraban quitarle la vida. Ya eso ha pasado, está registrado en la historia. Algunos no lo quieren creer, pero la historia ha demostrado que vino fuego del cielo y derribó a los enemigos que tenía el pueblo de Dios por medio del ministerio de Elías. La historia también ha registrado que Elías le anunció al rey Acab que por 3 años y medio no va a llover en la nación de Israel. Y no llovió. Eso ha ocurrido. Entonces, ¿qué nos hace dudar que también va a ocurrir en el futuro? Que estos personajes sean Elías, es posible. No lo puedo yo reafirmar, pero tiene similitud, tiene un parecido. El otro parecido es que el versículo dice que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién convirtió las aguas en sangre en una oportunidad? Moisés. Moisés fue aquel que cuando el pueblo de Dios no le permitían salir en libertad, enfrentó a Faraón. Y bajo la poderosa mano de Dios convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Eso está registrado en la historia. No hay ninguna duda que eso ha acontecido. Entonces, que ahora se nos diga que en el futuro eso va a pasar, no tenemos por qué dudarlo. Al contrario, es el mensaje, es la palabra del Señor. Por eso, si bien es cierto, vemos la protección y el cuidado que tiene Dios para con estos testigos, indudablemente lo que surge, lo que brota en todo momento es el anhelo, el amor de Dios para que esta gente pueda escuchar este mensaje de salvación. Ahí están estos testigos, cumpliendo una tarea, cumpliendo un ministerio, cumpliendo una labor que es la de profetizar y anunciar el mensaje de salvación. Pero ¿qué sucede? Miren cómo termina la historia. Dice, y ahí vamos viéndolo desde el capítulo 11, versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, noten, cuando hayan acabado, no antes, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos
y los vencerá. ¿Y qué va a pasar? Los van a matar. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y por último dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Un triste final que revela que el hombre no cambia, que la actitud del ser humano es la misma. Observen ustedes, se le da muerte a estos testigos. El pasaje nos dice que se les mata cuando ellos acabaron su labor, cuando acabaron su ministerio. ¿Quién los mata? Allí que dice, la bestia. La bestia se encargará de hacerles guerra y matarlo. Sin duda, esta bestia es nada menos que el anticristo, aquel al que la Biblia hace alusión. El término bestia proviene de la palabra griega teirión, que cuando se escribe el español se pone bestia. Y eso significa la designación a un animal de presa, uno que posee un apetito voraz, tipo león o pantera. Esta bestia se describe como un ser sutil de violencia irracional, que actúa según su propia cruel naturaleza. El pasaje nos dice que esta bestia sube ¿de dónde? Del abismo. Lo que quiere decir que no solamente tiene poder por tener esa naturaleza voraz de león, de la pantera, sino también tiene las fuerzas demoníacas, porque viene del mismo infierno. Lo que nos hace ver entonces que es un ser que ha sido capacitado, equipado por el mismo Satanás, el enemigo de Dios. Este le da muerte a los 2 testigos. ¿Y saben qué va a pasar? La humanidad va a aplaudir. ¡Bravo! Mataron a los testigos. ¡Qué bueno! Hagamos fiesta. Vamos a celebrarlo. ¿Sabes por qué? Porque los tenían atormentados. Estos testigos, ¿sabes qué? Ahí lo dice, los atormentaban. ¿Y por qué los atormentaban? Porque escuchaban, arrepiéntete de tu pecado. Reconoce a Cristo como Salvador. Para ese mensaje, para mucha gente es un tormento. Es un fastidio. Ya no me hables más. Y dice ahí el pasaje que los mataron. Los mataron y como consecuencia de la muerte de ellos, pues ellos celebraron, ¿no? Empezaron a celebrar, empezaron a hacer fiesta y la bestia y todos los que celebraron la muerte de estos 2 testigos, como señal de victoria, como señal de triunfo, de que ganamos, dejaron los cadáveres allí a la exposición en la plaza pública. Y nos dicen los historiadores que la peor humillación que tú le puedes hacer a un judío en aquella cultura es dejarlo allí sin enterrar y que todos lo vean ahí muerto. Esa es la peor humillación que tú le puedes hacer a un ser humano en la cultura judía. Pues aquí se ve que estos cadáveres se quedaron ahí en la plaza de la gran ciudad, quien en un sentido espiritual, ¿saben cómo le llaman a Jerusalén? En un sentido espiritual, Sodoma y Egipto. Una metáfora que les cae, pero así preciso. ¿Por qué? Sodoma, porque apunta a la profunda degradación moral a la que habían llegado. Egipto, ¿por qué? Porque es sinónimo de opresión sin misericordia, de tiempo de esclavitud. Lo que quiere decir que esta metáfora les hace recordar a ellos que habían llegado al colmo de la iniquidad y de la soberbia. Y ahí están celebrando el triunfo, celebrando que habían eliminado a estos 2 testigos. Ellos pensaron que habían vencido. Ellos pensaron que habían ganado. Pero como Dios siempre es grande y poderoso, que lo que para el mundo puede parecer que nos están humillando, Dios utiliza esas humillaciones para luego
darnos honra, para poder bendecir y mostrar que realmente Él tiene la razón. El mundo puede celebrar y decir, nos deshicimos de estos testigos. Hemos eliminado a estos predicadores, hemos eliminado a esta gente que ya nos tenía locos con ese mensaje que nos estaba atormentando, nos tenían hasta acá. Y dijeron ya, acabamos, fin. Pero vamos a ver cómo más adelante, esto que pudo parecer triunfo, al contrario, fue su gran derrota. Y esto, mis hermanos, ya por adelantado en el tiempo presente nos debe dejar una gran lección. A veces nosotros creemos que hay ciertas ideologías que van a dominar el mundo, sea de izquierda o sea de derecha, porque ideologías hay en los dos lados. Hay veces nosotros pensamos que cierta agenda perversa va a dominar el mundo, pero al final nos vamos a dar cuenta que Dios es el Señor, que Él es el Rey de la historia, que Él es el que va a cumplir con su plan. Por eso miren cómo termina. Esto que ellos celebraban, miren cómo acabó. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Qué pasó con estos testigos que habían sido muertos? Resucitaron. El Señor los resucitó. El Dios Todopoderoso, el que tiene poder sobre la muerte. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Pueden matar, pero no pueden hacer nada con alguien que resucita. Y ahí, como vemos, se quedaron asombrados y se llenaron de gran temor. Quedaron perplejos. La fiesta les duró 3 días y medio. Nada más. Pero después de ver que resucitan, y no solamente resucitan, sino escuchan una voz. Esa voz que viene del cielo. Y dijeron, wow, ¿qué es esto? Y quedaron, como dice, pasmados. Y más adelante dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. En el momento en que resucitan estos testigos y son llevados al cielo, dice el pasaje que esto afectó a la ciudad de Jerusalén y causó la muerte de 7,000 personas. ¿Y qué pasó con los demás? Se aterrorizaron. De la alegría pasaron a la consternación. No dice que se convirtieron, dice que se aterrorizaron. Y se aterrorizaron a tal punto que dieron gloria al Dios de los cielos. Es posible que se hayan convertido de corazón, pero yo tengo mis dudas. Yo creo que esto fue una reacción más bien artificial. Es como un avión de pasajeros, lleno de pasajeros, que anuncian que se va a caer. En ese momento todos se vuelven creyentes. Todos se vuelven creyentes a Dios. Yo me acuerdo hace años, un campamento juvenil, y esas ideas locas que me acuerdo tenía el pastor de aquella época, había titulado el campamento de terror. ¿Por qué? Porque iban a tratar temas que tenían que ver con la lucha espiritual, con la derrota de Satanás, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que antes de ir al campamento había una señorita que nos dijo, por si acaso, yo voy al campamento para divertirme. Así que a mí no me vengan con el tema de Dios, yo no creo en Dios, así que por favor no insistan conmigo, yo vengo acá a divertirme. Bienvenida, le dijimos, ¿no? La temática del terror era justamente asustar en algún momento. Y entre las bromas estaba que un muchacho se paseaba en el pabellón de hombres, en el pabellón de mujeres, como el hombre de negro. El hombre que asustaba y se corría el rumor. Tengan cuidado que hay un hombre circulando y se está robando las cosas, guarden sus cosas. Bueno, resulta, para resumir la historia, que justo la señorita más nerviosa, no la que dijo que se iba a divertir, ¿no? La más nerviosa, lo ve al hombre de negro. Genera un pánico que regresa al pabellón y dice, chicas, es verdad, sí existe, ahí está el hombre de negro. Se genera un pánico colectivo.
Lo gracioso que la chica que no creía en Dios y que había ido a divertirse, les decía a todos, cálmense, crean en Dios, confíen en Dios, nada nos va a pasar, nada nos va a pasar. Y eso pasa. Por eso yo creo que esta gente estaban tan aterrorizadas que, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí reaccionaron. Ahí se dieron cuenta que realmente Dios es el Dios grande y el Dios poderoso. En resumidas cuentas, mis queridos hermanos, ¿qué podemos sacar de este capítulo 11? Para concluir, para terminar. Para toda obra necesitamos estar de pie delante de Dios. Así como estos testigos estaban de pie, que fueron ungidos con el Espíritu Santo, los 2 olivos, los 2 candeleros que tuvieron la luz, nosotros también necesitamos de esa gracia. No tenemos que esperar los tiempos finales. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento en que mucha gente necesita tener un encuentro personal con el Señor. Y por lo tanto, tú y yo necesitamos estar de pie delante de Dios. Que ir a la presencia de Dios no sea un aburrimiento. Orar, ay, qué aburrido. Que vamos a tener un tiempo con el Señor, ay, qué pesado. Al contrario, debe ser un deleite, porque de ahí viene la energía, de ahí viene la vitalidad, de ahí viene la fuerza espiritual. Eso no se compra en la farmacia, eso no lo vende el médico, eso lo vende el Señor, lo da el Señor gratuitamente para todo aquel que cree, para todo aquel que confía. Y en segundo lugar, la segunda conclusión, no existe poder que sea superior a Dios, ni la muerte nos puede vencer. Estos enemigos, esta bestia, pensó que iba a terminar con los testigos matándolos, pero no contaba con el poder que tiene Dios para resucitar de los muertos. Y es ahí donde nosotros tenemos esa gran esperanza, que pase lo que nos pase, suframos lo que suframos, estamos con el Señor. Y por eso, miren este texto, dice así, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Siempre estaremos con el Señor. Y por último, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y esa es la confianza que tenemos. El mundo podrá tener su agenda. El mundo podrá tener sus cosas. Pero los que están en Cristo son más que vencedores. Los que están en Cristo van a resucitar y van a disfrutar de la presencia gloriosa del Señor. Por eso que no nos vamos a cansar, por más que atormentemos a la gente, de decirle, cree en Jesús, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque Él es la única esperanza, Él es el único que puede darte consuelo, que puede darte salvación y que puede darte esperanza y vida eterna. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a encomendarnos al Señor y como siempre, pidiéndole al Señor que nos dé gracia y misericordia para que podamos continuar siendo testigos nosotros también del amor de Dios. Padre, queremos darte gracias porque tu palabra nos enseña que tú no te cansas, tú no cesas, tú no vas a parar de seguir mostrándonos lo bueno, lo bondadoso que eres. Que tu misericordia se extiende no solo en el presente, sino en los tiempos futuros, en los tiempos de tribulación. Ahí estarás tú, invitando constantemente a que crean y confíen en ti. Padre, hemos aprendido hoy lo importante que es estar de pie delante de ti. Lo importante que es depender de tu gracia y de tu bondad. Ayúdanos. Y también, Señor, te rogamos, por si hay alguien que todavía no ha tenido ese encuentro contigo, que tú puedas, Señor, mostrarle una vez más la importancia de tomar decisión por Cristo y de decirte a ti que puedas llegar a su corazón. Señor, bendícenos. Yo quisiera orar por ti. Si tú realmente estás seguro que tienes a Cristo en tu corazón y que si mueres hoy te vas con el Señor, amén. Pero de repente hay alguien que no está seguro. Yo te voy a invitar a que ahí donde estás tú le digas al Señor, Señor, ven a mi corazón. Quiero aceptarte como Señor y Salvador. Así como lo escuchas, pero dilo con fe. Señor Jesús, ven a mi corazón. Quiero reconocerte como mi Señor y Salvador.
perdóname de todos mis pecados y quiero que seas tú mi Señor y Salvador. Que Dios te bendiga si lo has hecho y que puedas tú salir de este lugar con la firme certeza y la firme convicción que Él es tu Salvador. Sabemos que este mensaje será visto posteriormente por algunos a través del online. Mi invitación para ti también, que puedas reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Padre, bendito y alabado seas tú. Y una vez más, a ti sea el honor y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.